Con el propósito de ayudarle en su vida espiritual, Iglesia El Gran Rey presenta Como un viento recio. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes que gusta escuchar estas conferencias juveniles en su programa Como un viento recio. Hemos estado comentando lo que dice el Salmo 119 en las Sagradas Escrituras y versículo 9, donde está la pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es la pregunta. Y la respuesta es: con guardar tu palabra. Es muy importante que cada joven y cada señorita pueda guardar la palabra de Dios. Pero antes debe de entregar su vida a Jesucristo, reconocerlo como su Señor y su Salvador, y después va a aprender de la palabra de Dios y ponga en práctica. Eso es guardar la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de nuestro Padre Celestial. Hay una cosa que ha afectado a mucha juventud que quiero comentar en este momento. Entonces limpiará su camino de eso que le puede afectar en todo sentido. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:18, dice: huid de la fornicación. La fornicación es una de las cosas que ha estado afectando a muchos de nuestros jóvenes y de nuestras señoritas, no solamente en mi país, Guatemala, sino a nivel mundial. Es más, en muchos lugares la fornicación la miran como algo normal, como algo que no es ofensa a Dios, no es pecado. ¿Qué significa fornicación? Tiene dos significados la palabra fornicación. La primera es tener unión genitosexual fuera del matrimonio, o como comúnmente se le dice, relaciones íntimas entre hombre y mujer sin el matrimonio, o como muchos le dicen, relaciones sexuales. Pero lo normal es genitosexual o relaciones íntimas fuera del matrimonio. Eso ha afectado a muchos de nuestros jóvenes. Y si se guarda la palabra de Dios, que dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. O sea que lo que indica la palabra es que usted debe de evitar caer en fornicación con la ayuda de nuestro Padre que está en los cielos. Somos conscientes que en Estados Unidos y en Europa y en muchos lugares, el emprender un noviazgo o el emprender una amistad de amor, ya se puede tener relaciones genitosexuales o íntimas o sexuales, como queramos llamarle. Entonces, que no hay ningún pecado, que no hay ningún problema. Cosa que la palabra del Señor dice en Hebreos 13:4, que a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces es algo que ha venido afectando a muchos de nuestros jóvenes y señoritas, que si guardan la palabra de Dios que dice huid de la fornicación, de esas relaciones íntimas fuera del matrimonio. De ahí ha surgido en nuestro país y en todo el mundo muchas madres solteras, y eso se complica para la señorita, para la muchacha, el tener hijos fuera de un matrimonio y que no tiene papá. El niño o la niña se ha complicado la vida para muchas de nuestras muchachas, porque por lo regular
el muchacho únicamente engendró el hijo y se escapó y se fue, cosa que no debiera de existir, sinceramente. Tanto en el joven como en la señorita deben de huir de la fornicación. Si se guarda la palabra del Señor, pues no se va a caer en eso. Como repito, yo he viajado a otros lugares donde se es permitido ya en el noviazgo tener relaciones genitosexuales o íntimas o sexuales dentro de lo que todavía no es matrimonio, se admite. Y bueno, todo está bien, todo marcha bien, cosa que la palabra de Dios no acepta eso. Así que jóvenes y señoritas, no es malo emprender un noviazgo, sobre todo si está dentro de la voluntad del Señor, pero se debe de evitar llegar a tener relaciones íntimas o genitosexuales dentro del noviazgo, porque primero va a pecar. El pecado trae separación entre Dios y el hombre. El pecado trae separación, según lo relata la Sagrada Escritura. Y por lo consiguiente, yo creo que Satanás y sus demonios lo que anhelan es que usted y cualquier joven o cualquier señorita esté separado de Dios, porque el pecado separa. Entonces, se debe de evitar esa fornicación y se debe de tener relaciones genitosexuales o íntimas o sexuales, como queramos llamarle, ya dentro del matrimonio. Allí ya no hay pecado, pero lamentablemente muchos de nuestros jóvenes, muchas de nuestras señoritas están cayendo en tierna edad en relaciones íntimas, en relaciones genitosexuales, y no solamente están arruinando su comunión con Dios, sino también arruinando su vida en cierto sentido, porque hay muchas señoritas ahorita en una gran depresión que a su tierna edad ya están esperando un bebé. ¿Y qué le van a decir a papá? ¿Qué le van a decir a mamá? Y están con una grande pena que cómo van a salir de aquella situación. Cosa que si se guarda la palabra de Dios, se pone en práctica la palabra del Señor, entonces se va a evitar eso, se va a evitar eso. Usted, señorita y joven que gusta escuchar, usted se va a evitar muchos problemas si guarda la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo están muchos jóvenes y muchas señoritas ahora que no evitaron caer en fornicación? Muchos de ellos están en depresión. La muchacha con grande pena que está esperando un bebé. ¿Cómo decirle a papá y a mamá? Pensando que la van a sacar de su casa, que no sé qué van a hacer con ella, y está en una depresión tremenda y terrible. Tanto que he sabido de casos lamentables que muchas muchachas, al verse esperando un bebé, han determinado quitarse la vida, han determinado suicidarse. Por el otro lado, también hay muchos muchachos que ahorita están temblando, están asustados de que van a llegar a su casa los papás de la muchacha a gritar, a discutir, que porque dejó esperando un bebé a la hija o a la muchacha que ahora está esperando un bebé. Y eso es una complicación, no solamente para la señorita, sino también para el joven, para los padres, y se vuelve un gran problema. Y llega también la deshonra, no solamente para la señorita y para el joven, sino también la deshonra para papá, la deshonra para mamá, la deshonra para la familia, y vienen muchos problemas, porque no se guarda la palabra bendita del Señor. Pero si usted, joven y señorita, se entrega a Jesucristo, lo reconoce como su Señor, como su Salvador, y guarda la palabra de Dios, usted compra una Biblia, lee la palabra de Dios, se congrega en una congregación cristiana evangélica y va a aprender de la palabra de Dios y guarda esa palabra bendita del Señor, entonces ello le evitará
que usted llegue a tener relaciones genitosexuales antes del matrimonio. Las relaciones genitosexuales o íntimas o sexuales dentro del matrimonio no hay ningún problema, no hay ningún pecado, no hay por qué sentirse mal. Pero, repito, en Estados Unidos, en Europa y en muchos países, los jóvenes, sin llegar al matrimonio, ya comenzaron una amistad de noviazgo, como decimos por lo regular en todo el mundo, y ya llegaron a una comunión amorosa, y ya luego viene lo íntimo, las relaciones genitosexuales, y de repente resulta la muchacha esperando un bebé, y comienza un montón de problemas. Pero repito, si se guarda la palabra de Dios, pues se evitará de eso, se evitará problemas. Usted joven y señorita, evitará problemas para sus papás, evitará críticas de parte de sus amistades y sobre todo honrará a nuestro Padre que está en los cielos. Pongamos, en muchos lugares ya no vale la virginidad, ya no vale, ¿no? Dice, lo mismo es ser virgen a no ser virgen, cosa que la palabra de Dios sí habla de ello. Y qué importante es que el joven con la señorita lleguen en una forma santa, en una forma honesta, agradable al matrimonio, y de ahí ya puedan convivir como esposos y poner en alto el nombre de nuestro Padre Celestial. Porque lo que trata Satanás, sus demonios, es de arruinar de una o de otra manera a nuestra juventud. Y vaya si no lo ha logrado. Imagínense que en nuestro país han resultado aún adolescentes de 12 años esperando un bebé. Y entonces es prácticamente casi niñas de 12 años, de 13 años. Y es un gran problema para ellas, que en esa época no se está capacitada para tener un bebé, sino que debiera de estar estudiando en el instituto o en un plantel de estudio, pero ahora está atribulada, desesperada, que a los 13 añitos o 12 años ya esté esperando un bebé. ¿Y por qué surge todo ello? Porque muchas veces papá y mamá pues no tienen a Dios en su vida, no han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, no han instruido a sus hijos en la palabra de Dios para que guarden la palabra de Dios. Y entonces muchos de nuestros adolescentes están creciendo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y Satanás feliz porque los va a arruinar, los va a destruir. Pero qué lindo es cuando nuestros hijos crecen con Jesucristo como su Señor y su Salvador, y guardando la palabra de Dios. Eso es maravilloso, eso es lindo. Usted disfrutará, joven y señorita, su vida que Dios le está dando de una manera especial, guardando la palabra bendita del Señor. Traerá honra para Dios, honra para sus papás, honra para su familia, honra para la congregación donde asiste, y todo será para gloria y alabanza de nuestro Dios. Que Dios le bendiga y le guarde. Y si no se ha entregado a Jesucristo, hoy es su hora. Entregue su vida al Señor y disfrutará la vida que Dios le ha dado. Como un viento recio. Creyendo haber estado con ustedes a la hora de más necesidad, su programa Como un viento recio se retira de sus hogares, invitándoles a que nos escuchen el día de mañana a igual hora y por esta misma emisora. Dios les bendiga y hasta pronto.